¿Cómo están? ¿Cómo están, niños? Es que ayer clausuramos nuestra escuela bíblica de vacaciones y se me quedó el ímpetu de ¿cómo están, niños? Y los chicos, bien, y luego otra vez, ¿cómo están? Bien. Esta mañana quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura que para mí es importante, que me ayuda a recordar lo hermoso, lo precioso que es el Señor Jesucristo. Si tú has venido a Cristo, o mejor dicho, si el Señor te ha traído a sus pies, este texto será deleitoso para ti. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y quiero quedarme en la primera parte. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Jesús es precioso para ti? Jesús es hermoso, hermanos. Y tengo un video que he preparado. Bueno, ellos han preparado, yo solo se los pasé para que reflexionemos en él. La primera vez que escuché esta canción, me pareció un poco exagerada. Pero conforme ha pasado el tiempo, lo estamos viviendo. Ellos son el modelo que el mundo está conociendo. Todo lo que la canción está diciendo es verdad. Quien escucha a la gente allá afuera son los del Zodiaco. Y está a reventar su línea cada día que pasan su programa en la televisión. Y nuestros niños están escuchando las mismas canciones que el mundo y teniendo los mismos valores que el mundo. Y lo sé porque tengo una hija de 4 años, que Paw Patrol, Lady Bob y todos esos personajes están influenciando demasiado sus vidas. Si nosotros no sabemos evangelio, entonces el otro evangelio llenará nuestras casas y llenará nuestras iglesias, y el mundo tendrá la misma esperanza que tiene la iglesia, porque no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Nosotros tenemos el privilegio, el gozo, la comisión y la obligación de llevar el evangelio primero a nuestras casas. Y mis amados, esta mañana quiero felicitarlos porque 34 años hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No tenemos 12 piedras, pero tenemos nuestra vida que dice, hasta aquí el Señor ha hecho misericordia. Y tenemos nuestra vida que grita, el Señor nos ha cruzado el Jordán. Y tenemos nuestra vida que grita, porque el Señor vive, yo tengo victoria. Y porque el Señor vive, mi vida y la vida de mi familia es diferente. Tengo unas cosas que el Evangelio hace antes de entrar a nuestro texto. ¿Qué hace el Evangelio en la vida? El Evangelio da unidad a la iglesia. El Evangelio pone perdón entre la pareja. El Evangelio crea lazos impuentes entre los padres y los hijos. El Evangelio da gozo en la vida cotidiana. El Evangelio llena el corazón. El Evangelio alienta a pelear la buena batalla de la fe. El Evangelio me hace aguardar la esperanza bienaventurada de que algún día veré a mi Señor, a mi precioso Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. En esta porción, el contexto es que Pablo está hablando de que los apóstoles y todos los que sirven en el Evangelio tienen el derecho de vivir del Evangelio. Que todos aquellos que predican el Evangelio, que todos aquellos que se dedican al crecimiento, al discipulado, al cuidado de la iglesia, pueden y son dignos de vivir del Evangelio. Y algunos estaban diciendo que no, que Pablo no tenía necesidad de nada y que él no le iban a apoyar porque los corintios ya no estaban cuidando del apóstol Pablo, ya no le estaban ofrendando. Y entonces los de Macedonia otra vez reavivaron el fuego de bendecir la obra del apóstol Pablo. Y Pablo escribe y dice, oigan, ustedes tienen mucho dinero y podrían apoyar. Pero algunos dentro de la iglesia decían, no, el apóstol Pablo, ¿para qué le vamos a dar dinero? ¿Saben cómo le llamaban algunos hombres al apóstol Pablo en ese tiempo? Le llamaban el voz de rata. Porque algunos historiadores dicen que el apóstol Pablo no tenía una gran voz, sino que por el contrario el apóstol Pablo hablaba un poquito así, era chaparrito,
nariz aguileña, ojos profundos. Entonces él llegaba y muchos decían, ¡ay, viene el voz de rata! Y se burlaban de él, ¿no? Pero Corintio, dado que era un pueblo, un puerto marítimo, un istmo, por ahí pasaban los barcos, había mucho comercio. Y los barcos no solo transportaban mercancías, sino que también los barcos transportaban falsos maestros. Y había hermanos o gente que asistía a la iglesia de Corinto que le pagaba a esos grandes maestros renombrados para que fueran ahí a Corinto. Y ellos se desvivían por ellos, les daban riquezas y todo lo que esos falsos maestros querían. Pero a Pablo no le daban nada. Y es más, buscaban que Pablo fuera eliminado. En ese contexto, Pablo escribe lo que vamos a leer esta mañana. Versículos 16 y 17 de primera carta a los Corintios, capítulo 9, dice así. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabe usted que usted y yo tenemos una comisión? Y es llevar el evangelio. Si nosotros no anunciamos, entonces el mundo dará paliativos. Si nosotros no anunciamos, entonces el mundo dará pequeñas cosas que quite el dolor por un momentito, pero que después deje un vacío completo y profundo. ¿Cómo vas en tu comisión? ¿Cómo vas, padre, que traes a tus hijos a la iglesia compartiendo el evangelio en tu casa? ¿Será que nuestros hijos no son creyentes, sino que están cristianizados? ¿Será que saben que el domingo es día de la iglesia y después cambiarse e irse a hacer todo lo que quieren hacer? ¿Será que para nuestros hijos Jesús no es precioso, sino que es algo más que llena la agenda el domingo? Quizá los sábados en la unión de jóvenes, quizá una semana en el año en la escuela bíblica de vacaciones, quizá algo de repente cuando no pasaron el examen de la UAB, ahí los tenemos los miércoles o los jueves de oración porque saben que como que Dios hay que venir a orar para que Él cumpla. ¿Será que nuestros hijos, y estoy hablando de lo más importante, será que nuestros hijos en realidad no conocen a Cristo, sino que están cristianizados? Oremos y pidámosle al Señor que hoy nos ayude a llevarnos algo para predicar el evangelio. Padre, gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por el amor que nos has dado. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque siendo perros muertos, hoy estamos sentados a la mesa del Rey. Te alabamos, te glorificamos. Agradecemos el privilegio de haber sido sacados del lodo cenagoso, de haber sido limpiados, renovados, regenerados y ahora estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hoy quiero ser una atalaya fiel. Ayúdame, Padre. Hoy quiero, Padre, ser de veras un hombre de bendición. Así que, Padre, te pido, te suplico, Señor, que uses mi boca, que uses mi mente, pero que sobre todo disciernas las intenciones de mi corazón y me reveles para que yo pueda ser digno y aceptable de tu corona, digno y aceptable para tu gran galardón, el cual espero. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se acuerda de sus inicios en el Evangelio? ¿Se acuerda cuando usted corría para llegar al culto? Porque el culto era a las 10 de la mañana y eran las 8 de la mañana y usted no estaba listo ni desayunado. ¿Se acuerda los miércoles o los jueves de oración? Cuando usted no importaba que estuviera lloviendo o que el camión no pasara o que hubiera estado duro el día, usted iba a la iglesia e iba y se sentaba y lo que abrían de la palabra era como increíble. ¿Qué tal hoy? Hoy es que, hermano, creo que no vamos a ir este domingo porque el domingo pasado presentamos al niño y la verdad estuvo buena la pachanga de la presentación del niño, donde nos comprometimos a llevarlo toda la vida a la iglesia y a educarlo en el evangelio, y el domingo siguiente ya no vienen, ¿no? O ¿sabe qué, hermano? No voy a ir, ¿por qué? Porque me vino familia a visitar, porque como me bauticé la semana pasada, pues quieren festejar que yo soy discípulo de Cristo y no vas a ir a la iglesia. No, hermano, estoy disfrutando que soy discípulo de Cristo.
¿En serio? ¿Recuerda a quién le compartió el evangelio? ¿Recuerda a esa persona que quizá lo persiguió? Que usted con ojos de huevo duro, ¿saben cómo son los ojos de huevo duro? No son así, miren. Oye, hijo, ¿tienes la cama? ¿Se acuerda cuando esa persona le estaba yendo a compartir el evangelio y usted decía, ay, otra vez este fanático? ¿Se acuerda cuando le daban panfletos evangelísticos y usted los leía y los desechaba o los guardaba en su bolsa? Como ahora guardamos la Biblia para no leerla en toda la semana. Esa persona se tomó el tiempo, hermanos. Esa persona fue obediente. Alguien no pudo callar las buenas nuevas de bendición para su vida. Y hay una obligación que cada creyente tiene después de haber conocido a Cristo. Y es llevar el mismo evangelio a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Sí, a nuestros hijos primeramente, a nuestra esposa, al que nos recoge la basura, al que nos hace el pasto, al que nos limpia la casa, al que nos pone un vidrio, al que nos corta el vidrio, al que nos despacha las tortillas. Tenemos, hermano, la obligación de llevar el evangelio a cada uno de los que están alrededor nuestro. Tenemos, pues, un llamado que no puede ser cambiado, porque dice Pablo, ¡ay de mí! Que dice ahí en el versículo 16, búsquenlo, ¡ay de mí! ¿Y tiene qué signos? ¿De interrogación o de admiración? ¿Cómo se leería esa porción bíblica? Déjenme exagerar un poco. Y dice, ¡y ay de mí si no anunciar el evangelio! Hermano, llevar el evangelio no es una opción. Llevar el evangelio es una bendición y una obligación del creyente. Llevar el evangelio, hermano, es un compromiso que cada hijo de Dios debe tener como principio en su vida. ¿Por qué? Después, más adelante, el apóstol Pablo dice en el versículo 17, por lo cual, si lo hago, dice, ay de mí, y luego en el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De buena voluntad o de mala voluntad, no quiere decir que no estaba dispuesto el apóstol Pablo a obedecer al Señor Jesucristo, sino que su voluntad no tuvo parte en el llamamiento en sí. Él recibió una comisión y la comisión es llevar el evangelio. Muchas ocasiones como creyentes decimos, es que hoy no tengo ganas de compartirle al Señor que me acaba de recoger la basura. Es que, ¿sabes? Hoy es día del aniversario de los abuelitos, hoy no tengo ganas, no, hoy quiero disfrutar, hoy no quiero pelearme con los cuñados ni con los tíos, hoy no voy a llevar el evangelio, ¿sabes? Hoy voy a disfrutar nada más. Dice Pablo, no importa si es de buena o de mala voluntad, tú tienes que llevar el evangelio. Y si tú has compartido alguna vez el evangelio con alguien, sabes que nuestro corazón se inflama. Sabes que cuando le compartes al otro el evangelio, en realidad tú estás gozoso de lo que Dios ha hecho. ¿Hace cuánto tiempo, mi amado, que no tienes gozo de compartir el evangelio? ¿Hace cuánto tiempo que no te acercas a un desconocido para decirle, mira, ¿alguien se acuerda de Mefiboset? El último sobreviviente ahí del rey Saúl, de Jonatán. Y dice que cuando estaban huyendo, porque ya los estaban matando, la nodriza o la nana corre con el niño y se le cae el niño y queda mal de los pies. Ningún triste, enfermo o deforme, o que no fuera llamado, podía entrar a la mesa, podía entrar a la presencia del rey y mucho menos sentarse a comer con el rey. David recuerda la promesa que le hizo a Jonatán y manda a buscar a Mefiboset. Y Mefiboset, como pudiera caminar, le dice el rey, de hoy en adelante tú comerás la comida en mi mesa, el honor más grande. Y Mefiboset responde, Señor, ¿cómo un perro muerto puede estar a la mesa del rey? Y sabes, cuando comparto el evangelio, yo no soy el rey David. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy Mefiboset, mi amado. Y cuando le comparto a otro el evangelio, le tengo que decir, ¿sabes? Yo era el perro muerto que se sentó a la mesa del rey y hoy tengo vida
y hoy tengo esperanza y hoy tengo por qué vivir. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes esperanza y gozo, mi amado? ¿Hace cuánto tiempo que estás más ocupado en pagar las cuentas, en tu familia, en tu trabajo, que no compartes el evangelio y por lo tanto tu corazón no se inflama? A lo mejor te crece por la presión alta, ya saben, el corazón de toro, pero no hablo de eso, hablo de un gozo real. ¿De hace cuánto tiempo no compartes el evangelio y tu corazón se inflama de alegría y dices, wow, vale la pena? ¿Sabes qué pasa cuando no compartimos el evangelio? No entendemos por qué hace tanto alboroto el pastor al predicar y levantar la voz y decir, Señor, eres increíble. Y todos dicen, pues sí. Pero cuando tú compartes el evangelio dices, sí es cierto, Jesús es precioso. ¿Sabes qué significa precioso? Precioso significa de la más alta calidad y de la más alta pureza, con el costo más elevado. Y hermanos, Jesús es precioso, según Pedro. Amén. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices al de al lado, Jesús es precioso? ¿Hace cuánto tiempo que te privas de la bendición de que tu corazón rebose de gozo, porque antes eras muerto y ahora vives? ¿Hace cuánto tiempo que no lloras al reflexionar en Cristo por decir, Señor, era un perro muerto y hoy como y me deleito a tu mesa? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa que estamos perdiendo nuestro tiempo hablando de los mismos chismes de la televisión y teniendo los mismos cuentos de AMLO, pero no les hablamos del evangelio? Si nosotros no anunciamos, alguien más lo anunciará, y el otro evangelio es de muerte. Y el otro evangelio no es evangelio, porque es muerte. Y aunque se disfraza de evangelio, hoy lo estamos comprando en las iglesias y lo estamos vendiendo en las iglesias al quedarnos callados y no recordar que Jesucristo es digno de gloria, honra y alabanza y que Él es el Rey y nosotros sus súbditos. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 20 porque quiero terminar pronto. Jeremías capítulo 20. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, Nahum. Dice Pablo en el versículo 17 que se le ha dado una comisión. Y yo empecé a buscar qué significa la palabra comisión. Y no importa qué significa en griego, les voy a traer el resultado de mi investigación. Una comisión es una obligación o responsabilidad delegada, algo muy valioso para el que está delegando, que debe ser tratado muy cuidadosa y apropiadamente. Todo cristiano tiene la comisión de llevar el evangelio a otras personas. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es recordar que somos perros muertos sentados a la mesa del rey. Bueno, eso éramos porque ahora ya tenemos vida. Pero el evangelio también es el ciego de Juan capítulo 9. Ese hombre que estaba mendigando en la calle, en la puerta de la ciudad, o en la puerta del templo, no me acuerdo si me estoy confundiendo con Hechos. Y dice en la Biblia que el Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo y le puso lodo en los ojos y le dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. Y entonces cuando este hombre se va a lavar, regresa y el Señor Jesucristo hizo un milagro de creatio ex nihilo, creación de la nada. Y le regeneran los glóbulos oculares y todos lo ven y dicen, oye, pero este era un ciego, ¿no? Y le dicen, ¿cómo es que ahora ves? Y lo empiezan a maltratar y es más, amenazan a sus papás viejitos de que les iban a quitar todo y expulsarlos. Básicamente los iban a condenar a la muerte. Y este hombre al final responde, cuando sus papás dicen, pues pregúntenle a él, ya está grande, ¿no? Y al final este hombre responde, solo una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y ese es el evangelio. Que yo no sé cómo fue, que no entiendo por qué fui amado, pero una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿A quién le gusta el chisme? Bueno, los que se rieron. ¿A quién le gusta poquito el chisme? Bueno, los que están serios. Ahí está, gracias, una honesta. El chisme es resabroso, por eso tenemos Facebook, ¿no?
Nos gusta estar ahí. ¿Y qué dijo? Ay, ¿a poco? No inventes. Bueno, antes era así, ¿verdad? Ahora nada más le das like para decir, ya estoy enterado del chisme, ¿no? Es sabroso el chisme de repente, ¿no? Pero hay chisme bueno. Bueno, hay información buena. Cuando de repente, hermana, ¿qué jabón le gusta? ¿Qué jabón es bueno? ¿Qué jabón es bueno? No, para lavar. El Ariel. ¿Cuánto cuesta Ariel? Ella compra el jabón a 130 pesos. Vayan conmigo en la ilustración. De 5 kilos, ¿100 qué? 130 pesos. Imagínense que el día de mañana ponen en Walmart y le dicen, Ariel de 5 kilos en solo 30 pesos. Promoción solo por este día. ¿Qué haría ella? Corre. Y después de que ya tiene las manos llenas, ¿qué hace? Trae a sus hijos. Y después de sus hijos, a su marido. Y después del marido, a los nietos, a los primos y demás. Pero después, ¿qué hace? No empieza con el WhatsApp y el Facebook a decir, oigan, no inventen, Ariel de 5 kilos en 30 pesos. Y va caminando por la calle y le dice, oiga, señora del camión, ¿ya sabe usted que Ariel de 5 kilos está en 30? No sabía, ahorita le digo a mi comadre, oiga, ¿ya sabía usted que Ariel? La noticia es tan buena que ¿qué pasa? No se la puede callar. Cuando pienso en el Evangelio, pienso que quizá el Evangelio no es tan buena noticia. Porque cuando tenemos una muy buena noticia no nos podemos callar. Como Ariel de 5 kilos, 30 pesos. Es una muy buena noticia, ¿no es cierto? ¿Será que el creyente no está compartiendo el Evangelio y se está callando porque realmente quizá no es tan buena noticia para nosotros? A los más jóvenes, ¿será que algo más llamativo hay afuera que el Evangelio? A los más grandes, ¿será que quizá ya fue mucho tiempo ese Evangelio y ahora es más importante vivir tranquilos? Hubo un hombre que después de predicar la palabra, en lugar de ser exaltado y ser aplaudido, la gente lo apedreaba, la gente le escupía. Pasur lo tomó y lo puso en un cepo. Toda la tarde lo azotó y no lo quitó, lo dejó pasar toda la noche en el cepo. Después de esto, ese hombre es desatado y se va ese hombre. ¿Te imaginas el dolor? Ya no tanto de los golpes, sino de estar en un cepo amarrado. Y ese hombre se va y empieza a caminar y quizá en su corazón empiezan a pasar cosas y dice, estoy harto de predicar la palabra. Cada vez que predico la palabra me golpean, me escupen, me corretean, me sajan la barba. Ya no quiero saber nada de ti, Dios. Y si tú estás así, vamos a Jeremías capítulo 20, por favor. Del 7 al 9. Ahí les dejo de tarea que lean Jeremías 20, más adelante, más atrasito, para que vean todo lo que les estoy contando de cómo lo azotaban. Y dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 20, del 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías también pasó dificultades como quizá tú has pasado al predicar el Evangelio. Y se burlaron de él y lo azotaron. Y en algún momento él dijo, ya no más. Pero el apóstol Pablo en capítulo 9 de 1 a los Corintios nos dice, ¡ay de mí! Si no anunciar el Evangelio, porque carga me es impuesta y la comisión me ha sido dada. ¿Se acuerdan de Ariel? El jabón. Ahora pasemos al otro lado. ¿Qué tan comprometido has estado con llevar el Evangelio?
Quizá cuando conociste a tu Señor y era deleitable y como le llamamos, o como dice la Biblia ahí en Apocalipsis, estabas en tu primer amor. Llegabas con tus hijos y decías, sí es cierto, esto es real. Salías del culto y tú decías, wow, qué palabra, qué predicación. Y el cuate ni se había preparado, había sacado su predicación en la mañana antes de bañarse. Pero tú tenías disposición. Y a lo mejor tus hijos escuchaban al principio y te decían, órale pa, qué chido, gracias ma, gracias abuelita, gracias tía. Y conforme ha pasado el tiempo ahora te dicen, ay pa, estás loco, ya mejor ocúpate de algo más importante, vamos a jugar el domingo. O te dicen los nietos, abuelita, ya cálmese señora, siéntese, no queremos escuchar lo que nos estás diciendo. Y a lo mejor en tu corazón estás como Jeremías, ya no, ya se burlaron suficiente de mí. Ya me dijeron cosas hirientes, ya no puedo seguir adelante. Pero hoy el reto al compromiso es, no importa cuánto duela, no importa cuánto cueste, habla de cuán precioso es Jesucristo. Y dile al mundo y dile a los tuyos que el Señor Jesucristo es hermoso. Y diles que en Él sí hay vida, y vida nueva, y vida en abundancia. ¿Por qué? Apunté unas cositas de Jeremías. La comisión de llevar el Evangelio en algunas ocasiones no será grata. Algunas ocasiones cuando llevemos el Evangelio nos sentiremos desubicados. Cuando llevemos el Evangelio habrá dolor. Pero siempre que llevemos el Evangelio y cumplamos con la comisión de predicar las buenas nuevas, el Señor nos librará. El Señor nos quitará el problema y Él peleará por nosotros. Y si el Señor está con nosotros, no podremos callar. Entonces, amada iglesia, la invitación de esta mañana es, vuelve, no te calles, grítalo, di cuán increíble es el Señor. Y a los hermanos que están en el ministerio ya. Tengo la dicha, y también me pasa como Jeremías cada 6 meses, propuse ya no pastorear en mi corazón, pero era como un fuego que estaba dentro de mis huesos. No pierdas el gozo del Evangelio. Aplícate todos los días, hermano servidor, el Evangelio. Cuando el hermano te juzgue y hable mal de ti, ve por tu pomada de Evangelio y di, yo hablé mal contra Dios y yo viví contra Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios conmigo? En la eternidad pasada me vio y entregó su Hijo Jesucristo por mí. Y te aplicas el Evangelio y el hermano, el golpe que te acaba de dar el hermano con su boca, ya no duele tanto. Y cuando tu pareja te lastima, cuando la pareja te traiciona, ve por tu ungüento de Evangelio y póntelo una vez más y di, aunque ha dolido tanto, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más aplicaremos el Evangelio a nuestra pareja? Y cuando nuestros hijos no vivan como deban vivir y no nos honren como deben honrarnos, ve por tu pomada del Evangelio y di, porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos perdonados y reconciliados. Hermanos servidores, recordar el Evangelio y evangelizar revitaliza el servicio. Por favor, en el nombre de Jesús, no dejes de compartir el Evangelio. No dejes de untarte cada día el Evangelio. Porque con el paso de los años, me he dado cuenta que el lugar más peligroso para un creyente muchas veces es el servicio a Dios sin el corazón correcto. Porque lo tengo que hacer, porque es mi lugar, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Alabanza. Antes de cantar y de tocar, recuérdense que estos lugares no se los ganaron, ni siquiera son merecedores. Vayan por su ungüento de Evangelio y digan, porque por gracia hoy puedo tocar en la alabanza. Porque por gracia hoy puedo predicar. Cuando se cansen de los cañones y cuando se cansen del sonido, vayan por su ungüento de Evangelio y digan, Señor, yo no lo hago porque tú me debas. Job dice que Dios no es deudor de nadie, pero yo lo hago porque habiendo estado muerto, hoy estoy sentado a la mesa del Rey.
y en los lugares celestiales con Cristo. Y hemos hablado mucho del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Por qué hacemos esto todos los días de predicar y de evangelizar? ¿Ya están dormidos? ¿No? ¿Ya me bajo? No. No lo busquen, permítanme leerles. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La comisión del Evangelio nos hace como Cristo. Cada vez que predicas el Evangelio, que vas a incomodarte tomando horas preciosas para caminar, para tener esa reunión y compartir el Evangelio, te pareces más a Cristo porque Él vino para servir y no ser servido. Pero ¿qué es específicamente el Evangelio? El Evangelio es que Jesús vino por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, y vino por ti, por aquel que su vida no tiene sentido, por aquel que está perdido, por aquel que lleva años en la iglesia cristianizado, pero no hay gozo en él cuando sirve. Jesucristo vino por ti no importando quién seas, de dónde vienes, qué estés haciendo o a dónde vas. Jesucristo vino por ti que no tienes valor y por mí que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el Evangelio. El Evangelio es recordar que el Cordero de Dios es Jesucristo, que mi problema mayor con Dios es el pecado y que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo tienes que venir a Jesús, quien sea, ven a Jesús, porque Él te puede limpiar y reconciliar. Tu problema con Dios es el pecado y Jesús es la respuesta porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has visto el destello de la gloria de Cristo? ¿Has sentido el gozo que no se apaga? ¿Has podido llorar de gozo al ver a tu Señor Jesucristo todo lo que está haciendo en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿O eres como una hoja al viento que no tiene dirección ni rumbo? No importa si está o no está. ¿Qué más es el Evangelio? El Evangelio es un llamado de Dios para que te arrepientas, porque efectivamente eres enemigo de Dios. Pero hoy el Señor está diciendo, no importa quién seas, yo te puedo dar vida eterna y perdón de pecados. Ven, porque Jesucristo salva, renueva, regenera y da esperanza, y esperanza eterna. El Señor ya viene. Ya está bien cerquita el Señor. Y yo, como pastor, lo puedo ahora decir. Anhelo ver a mi Señor. Entre tanto cansancio del ministerio, entre tantas cosas que atender, a veces pierdo el gozo. Pero hoy puedo decirles, yo espero ver a mi precioso Señor cuando me diga, bien, buen siervo y fiel. Cuando vea que hice lo que me dio, lo que me dejó, que la comisión fue cumplida. Y es decirles que eres pecador, pero que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida nueva. Iglesia, es tiempo de levantarse. Y es tiempo, no estoy diciendo que se levanten en este momento, es tiempo de creer que los profesionales de la fe son los que van a hacer el evangelismo. Que los que están en los ministerios son los que tienen que salir a evangelizar. Si Ariel es demasiado bueno a 30 pesos de 5 kilos, no nos podemos callar. Si Jesús es suficientemente bueno en nuestra vida, levántate y dile a la gente, Él es precioso. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de haber sido comprados y perdonados. Gracias, Señor, porque siendo perros muertos, hoy estamos sentados con vida a la mesa tuya
Estamos en los lugares celestiales contigo. Y Señor, iglesia, acompáñame. Te pedimos perdón porque nos hemos callado. Te pedimos perdón por nuestro evangelio egoísta. Porque, Padre, nosotros todo el tiempo hemos omitido la comisión y no hemos hecho lo que nos corresponde. Pero hoy, si tú estás de acuerdo con esto, hoy nos ponemos en pie, Padre. Si eres tú, levántate. Y yo me comprometo, Señor, a de hoy en adelante recordar, gritar, anunciar que tú eres precioso y tú eres hermoso. Ponte de pie, hermano, y hagamos un compromiso con Dios. Señor, yo me comprometo a llevar tu evangelio. Yo me comprometo a ser ese ciego que ahora ve y decir, yo no sé nada, solo sé que antes habiendo sido ciego, ahora veo por mi Señor Jesucristo. Y Señor, mis nervios, mi miedo, a veces, Padre, la incertidumbre, a veces ser escupido, a veces ser burlado, lo tomo a menos por esperar tu galardón y tu gloria. Señor, estamos aquí de pie un puñado de hijos tuyos, diciéndote, capacítanos, levántanos, fortalécenos, porque Señor, este fuego que está en nuestros huesos, no podemos soportar. Señor, aquí está tu ejército. Señor, aquí están tus esclavos. Señor, aquí están tus siervos. Úsanos, Padre. Úsanos primero con nuestros hijos. Ayúdanos a llevar el evangelio a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros vecinos, al hermano que trabaja conmigo en la iglesia, al hermano que se sienta junto a mí en la iglesia. Y Padre, gracias, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has mirado en nuestra miseria. Tome su lugar. Padre, gracias porque tú has levantado compromisos esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos has recordado que somos privilegiados al llevar tu evangelio. Señor, nos aplicamos primero tu evangelio y nuestro gozo crece, recordando que 34 años tú has sido bueno y que hoy yo puedo ser parte de esta historia. En tu nombre, Jesús. Amén. Un último consejo, iglesia, a los 34 años. No crean que por tener demasiado tiempo en la iglesia te hace cristiano. Compártele el evangelio al de al lado. Si se reúnen a comer, no se reúnan a comer para ver si les gustara un blanco y negro arriba, o si les gustó el video, o si les gusta el sonido. Si se reúnen a comer, ahorita que son 34 años de la iglesia, reúnanse para recordar el evangelio. Aún a su pastor, recuérdenle el evangelio, porque ese hombre necesita que su corazón sea inflamado cuando le comparten el evangelio. Todos los días, en cada reunión, compártanse el evangelio los unos a los otros para que entonces valga la pena cada vez que estén reunidos. Nunca den por sentado que el que está al lado de ustedes es creyente solo porque tiene ministerio o porque tiene suficiente tiempo en la iglesia. Úntense el evangelio cada día y disfruten el privilegio de ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga.